Me gustaría ahora hablar de un término que expusimos al hablar de Newton-Raphson y es lo que se conoce como el criterio de convergencia. Nosotros hablamos de una convergencia basada en residual de fuerzas. Vamos a repasar ese concepto y vamos a ampliar. En primer lugar, podemos observar en esta gráfica parcial cómo poco a poco nosotros vamos linealizando el problema y hallando puntos que comparan lo que podría ser el equivalente lineal del problema con estas, digamos, rectas, ¿sí? Tangentes, en este caso son rígidas tangentes, y la diferencia con respecto a lo que realmente era, digamos, el esquema de carga y relación de carga-desplazamiento. Y esa diferencia entre lo que linealmente asumíamos y lo que realmente ocurre de forma no lineal nos da un residual de fuerza. Habíamos dicho que poco a poco este residual de fuerza iba a ir comparándose con un criterio de aceptancia en el que la fuerza aplicada pues ya no fuera tan diferente a la fuerza real. Y por lo tanto podríamos llegar a la conclusión de que este es realmente el desplazamiento que se consigue de forma no lineal, ¿sí? Para poder crear ese criterio de convergencia, nosotros lo estábamos haciendo en función de la fuerza, el residual de fuerza. Pero esto no es exclusivo de la fuerza. Nosotros podríamos crear criterios de convergencia basados en otras magnitudes. Por ejemplo, en los software podríamos encontrar criterios de convergencia ciertamente basados en fuerzas, pero también puede ser basados en desplazamientos, comparando el desplazamiento linealizado con el desplazamiento no lineal y haciendo que poco a poco este vaya convergiendo. Podríamos hacer lo mismo en el caso de momentos o rotaciones, pero en el caso de estos últimos dos, solamente sería aplicable a elementos que tienen más de 3 grados de libertad por nodo. En el caso de modelos tridimensionales, nosotros debemos recordar que los nodos para los elementos tridimensionales, como son hexaédricos, tetraédricos y otros, tienen solo 3 grados de libertad y no incluyen las rotaciones. Por lo tanto, tampoco podríamos obtener los momentos resultantes, ¿ok? O no podríamos aplicar momento inclusive en el vector de fuerza. Entonces, realmente esos últimos dos criterios de convergencia serían aplicables únicamente a elementos tipo shell y a elementos tipo viga que contengan esos grados de libertad necesarios para momentos y rotaciones. Y típicamente lo que nosotros vamos a hacer es crear un criterio que va a estar basado en una cierta tolerancia para aceptación, que es del 0.05% típicamente, podemos cambiarla, que va a multiplicar a el valor de diferencia o de residuo, y que este debería ser el máximo con respecto al valor calculado por el software y una referencia mínima que uno podría incluir. Porque a veces, si bien es cierto, no hay una diferencia mayor al 5% o al 0.5%, puede ser que esté tan cercano a cero que ya no vale la pena probarlo. Entonces, cuando podríamos establecer valores mínimos de 1 por 10 a la menos 2, diciendo ya acá, con 2 órdenes de magnitud, en el caso de la fuerza, ya yo estoy contento con el criterio de aceptancia. Entonces, ese es el máximo o el mínimo valor que yo voy a soportar, ¿ok? El mínimo valor. También vemos por acá una pequeña curva en la que esto es extraído de ANSYS, ¿no? Es algo muy típico de ANSYS, en el que ustedes pueden ver cómo el criterio, ¿sí? El criterio de convergencia está planteado en este color cyan, ¿sí? Entonces, esto es la diferencia mínima que nosotros deberíamos obtener, pero esta es la diferencia o la fuerza residual que se está obteniendo en este caso, ¿no? Porque la convergencia está hecha por fuerza, como podemos verlo. Entonces, claro, cuando la diferencia residual es superior a la mínima, no ha convergido. Y acá podemos ver cómo al terminar de ser inferior, se cierra el subpaso de carga y se pasa a un paso de carga siguiente, ¿no? Entonces es lo que vamos convergiendo poco a poco, aplicando pequeños delta de fuerza o de desplazamiento o convergencia de momentos, como usted quiera verlo, ¿no? Pero eso explica un poco la razón de ser de estas curvas. Y uno lo que debería buscar es una buena solución, una bonita solución, es cuando se van acercando estas dos curvas hasta que se intersectan, ¿no? Y no vemos resultados aleatorios, ¿no? Sube, baja y no se consigue la convergencia. En esos casos, probablemente por criterios propios definidos por el algoritmo, se diga no hay convergencia. No se solucionó porque en este caso falló. Y es lo que podríamos estar esperando que pase por acá, ¿no? Entonces, nunca se alcanza el criterio de convergencia o parece que está muy por debajo de él, pero la diferencia entre los mismos no es suficiente. Entonces, acá podría haber divergencia de la solución.